Una nueva variante del virus del COVID a la cual se le ha denominado Centaurus. La Organización Mundial de la Salud ha definido esta como una variable de preocupación, es decir, una variable que consterna a los expertos, a los científicos, por el impacto que puede tener en nuestra sociedad. Hoy día, la información que tenemos sobre esta variante la vemos básicamente en los medios masivos de difusión. De hecho, ha sido muy poca la información científica que, por ejemplo, como médicos, hemos logrado tener o a la cual hemos logrado acceder referente a esta variante. Si uno, por ejemplo, busca en Internet el término Centaurus, pues quizás lo primero que nos sale es una galaxia que nos hace alusión que tiene la estrella más cercana al Sol, quizás un dato muy interesante. Pero ¿por qué se llamará esta variante Centaurus o por qué se le estará dando este manejo? Yo creo que con el tiempo lo iremos viendo. ¿Qué es lo que hoy día sabemos de esta variante? Se origina en la India y esto cobra una especial importancia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las campañas de vacunación. ¿A qué me refiero? Hemos dicho reiteradamente en estos videos que cuando tenemos una población que está vacunada o una población que ya pasó por un contagio previo, cuando a las personas susceptibles de repente les llega un virus y el virus se reproduce, si esta persona tiene una inmunidad adecuada, una inmunidad buena, pues vamos a cortar rápidamente con el virus. Sin embargo, si tenemos una persona no vacunada o quizás no ha estado expuesta, pues el virus tiene un terreno libre para reproducirse y reproducción va de la mano con mutación. Por eso es que el virus está cambiando cotidianamente. Entonces, si nosotros tenemos una población de gente muy importante, muy abundante, donde el virus está brincando de una a otra persona y está teniendo diversas reproducciones, pues es más probable que el virus justamente pueda mutar y de repente hacer una mutación que nos afecte. ¿Qué implicaciones tendrá este virus hoy día en nuestra sociedad? ¿Cómo impactará? Déjenme que les presente la información que yo considero valiosa que he encontrado hasta el momento. En una conferencia de hace unos días encabezada por el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, que lo hemos visto repetidamente, él en conjunto con su equipo de expertos hablaron justamente sobre esta nueva variante. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Cuáles son los datos importantes? Esta conferencia duró más o menos una hora, pero les presento yo los datos que en lo personal me llamaron la atención. Por ejemplo, se describe esta nueva variante como BA2.75. Este es un sublinaje de lo que es el Omicron, pero se decide darle un trato diferente. ¿Por qué? Se considera, como les decía, una variable de preocupación. Esta, al parecer, tiene una tasa de transmisión mucho mayor que lo que ya hemos conocido. Y de por sí, si hablábamos ya de las variantes previas que se transmitían o se diseminaban de forma muy importante, pues bueno, está surgiendo una variante que no conocemos todavía bien el impacto clínico, pero ya de voz del director de la Organización Mundial de la Salud, que esto para mí es algo representativo, sí se dice que tiene una transmisión mucho mayor. Muchos de los puntos que ha detectado el director de la Organización Mundial de la Salud es que derivado de que el virus se ha vuelto menos patógeno o aparentemente menos agresivo, pues muchos países han disminuido el llevar a cabo pruebas masivas de detección. Quizás México pues es un ejemplo de ello. Antes de la Secretaría de Salud, del organismo gubernamental, pues teníamos kioscos distribuidos por todo lo largo del país, donde si uno tenía la sospecha, podía ir y efectuarse las pruebas. Estos cada día se han ido disminuyendo de forma más importante y desde luego si tenemos menor número de pruebas, pues vamos a tener menor detecciones de la presencia del virus dentro de la población. El no tener diagnósticos oportunos, pues a qué nos está llevando, según nos dice el doctor Tedros, y tiene toda la razón, pues nos está llevando al desarrollo de mayores complicaciones. Si nosotros podemos detectar oportunamente esto, pues seguramente el curso clínico de la persona será mucho mejor. Ahora bien, conforme el tiempo pasa y este virus está cambiando, está mutando, pues la protección que nos da la vacuna va disminuyendo. Si nosotros tomamos en cuenta que, por ejemplo, la vacuna que hoy día colocamos fue diseñada hace casi 2 años y medio, pues de 2 años y medio para acá, como lo hemos visto, el virus ha dado muchísimos cambios. Entonces, desde luego, la protección de la vacuna
pues va disminuyendo, o bien si hay personas que quizás su último esquema de vacunación también lo recibieron hace cierto tiempo, pues mientras más va pasando el tiempo, aunque tenemos una memoria inmunológica, lo que es nuestra primera línea de defensa o de reconocimiento, pues finalmente va disminuyendo, se va debilitando. Algo que menciona el doctor Tedros es no sabemos cómo será la próxima variante. Y lo que tenemos que hacer es tomar esta información con mucha cautela. Tenemos que pensar quizás siempre, o más bien siempre tenemos la esperanza de que sea una mutación que no nos vaya a hacer mayor daño. Sin embargo, lo que tenemos que hacer como médicos es pues pensar siempre en los peores escenarios por si nos llega la adversidad, estar preparados y poder responder. Ojalá sea una variante que no afecte tanto a la población. De hecho, la evidencia que se muestra hoy día es que está dando un cuadro leve, pero como lo verán en las próximas diapositivas, en el transcurso de estos meses, pues hemos estado viendo cambios importantes en cómo se está presentando la enfermedad en las personas. Hay que poner atención, y esto lo destacaba el doctor Tedros también, a lo que es el COVID prolongado. Y esta atención vale la pena ponerlo tanto en lo individual, en las personas que están teniendo ya sea o persistencia de algunas adversidades después del COVID, por ejemplo, gentes que todavía no recuperan el olfato, no recuperan el gusto, que siguen con debilidad, pero ya en un video previo les comentaba que, por ejemplo, muchas personas que estuvieran expuestos de manera previa a COVID, a lo mejor han pasado 6 meses, un año, y de repente empiezan con cuadros que parecieran no tener relación con el COVID. De repente empiezan con, por ejemplo, mucha taquicardia, latidos acelerados, o están haciendo una situación que se llama POTS, que es el síndrome de hipotensión ortostática postural, donde tenemos gente que está sentada, se para y la presión arterial baja. Y esto, cuando hacemos un análisis retrospectivo, sí llevas una asociación muy fuerte con haber estado expuesto de manera previa al COVID y quizás haber desarrollado un cuadro leve o de repente haber pasado completamente asintomático, pero sí haber tenido la exposición o el contagio con el virus. ¿En dónde está presente esta mutación y qué es lo que hace? Para haberlo denominado como una variante diferente, se los voy a ejemplificar en el esquema a continuación. Si ustedes ven de color morado, tengo un esquema gráfico de cómo es el virus. Recuerdan, tenemos la parte central que se llama la nucleocápside y tenemos estos picos alrededor que de hecho le han dado la denominación de coronavirus, esta como coronita. Muy bien, si nosotros analizamos estas coronas, véanlo en la parte inferior, lo podemos dividir en dos segmentos. Un segmento que se llama S1, recuerden, la corona se conoce como la proteína spike o de espiga, en inglés spike. Entonces tenemos varias porciones en esta. Lo que es la porción S1, lo que se encarga es de hacer el reconocimiento del virus con el receptor que nosotros tenemos en la célula. La segunda porción, que se llama la S2, lo que va a hacer es llegar con el virus y una vez que ya se reconoció y que ya se hizo la unión de esta proteína con la célula huésped, esta proteína S2 se va a encargar de hacer la fusión, es decir, se va a encargar de que ambas membranas, ambos compuestos de repente se vuelvan uno solo, para que de esta manera el material genético que está presente en el virus pueda entrar a la célula y pueda dar el contagio. Pues bueno, en donde estamos teniendo ahorita esta nueva variante, esta nueva mutación, está siendo en la proteína de reconocimiento, en esta porción S1 de la proteína Spike. Y lo que estamos viendo o lo que se está refiriendo es que tiene una mucho mayor afinidad hacia las células del huésped, es decir, es más fácil que se agarre y una vez que se agarra un poco más fuerte para permitir que la proteína S2 eventualmente haga la fusión e inicie todo este ciclo. Lo que se ha destacado también en muchos estudios es que esta proteína pues también es lo que nuestro sistema inmunológico reconoce cuando tenemos inmunidad. Y aparentemente la vacuna no ha logrado reconocer justamente a esta porción cambiante y por ello es que aquellas personas que están vacunadas o que tuvieron la infección previa pues pueden ser susceptibles al contagio de esta nueva variante. Sin entrar en mucho detalle, pero dando la referencia médica científica sólida, en este artículo de la revista Gene, lo que vemos es justamente cómo en esta gráfica están subrayado en amarillos aquellas porciones pertenecientes
justamente a esta parte de la proteína spike a la porción S1, son las que están cambiando en esta nueva variante descrita del virus. Buscando información científica seria, créanme, si hoy día uno se mete en la red, encuentra uno más información de los diferentes medios de difusión que de repente información científica que, por ejemplo, a nosotros como médicos nos pueden dar la base de en dónde estamos parados y qué podemos hacer. Sin embargo, dentro de la investigación que realicé, destaco esto que ustedes pueden encontrar en Internet referente a la Academia de Ciencias de Austria. Justamente en este Instituto Ulrich, pues ahí se hace, ustedes lo pueden ver en pantalla, una representación tridimensional de cómo está siendo esta nueva variante, cómo es que se han estado presentando estos cambios, y en el esquema que les presento a la derecha tenemos ya cómo esta nueva variante se ha descrito en al menos estos 10 países que se describen y cuál es la prevalencia. Lo que estamos viendo en común denominador entre todos ellos es que justamente se está reproduciendo con mucha velocidad y seguramente al cabo de unas semanas esta será la variante prevalente en el mundo. Esta carta, enviada por un investigador a la revista New England Journal of Medicine con un buen sustento científico, hace alusión no a esta variante, sino a la que eran las variantes previas, que hoy día, por ejemplo, son las prevalentes en Estados Unidos, la BA.4 y la BA.5. Y fíjense bien, este texto en amarillo se los quise subrayar porque me parece que tiene una connotación y una importancia muy importante. ¿Por qué? Porque está hablando de que estas variantes están escapando, como aquí lo mencionan, a la neutralización, es decir, a que nuestro sistema inmunológico lo pueda reconocer y lo pueda bloquear cuando tenemos nosotros una enseñanza inmunológica dada ya sea por un contagio previo o por la vacuna. Es decir, lo que estamos viendo es que en estas subvariantes, y se está hablando, por ejemplo, de la BA.2.12.1, que en términos estrictos pues guarda muchas similitudes con esta BA.2.75, que es la que se ha descrito como Centaurus. Regreso así entonces a la conferencia de prensa que el doctor Tedros dio hace algunos días y vamos a ver también algunas de las opiniones más fuertes que dieron su equipo más cercano de colaboradores. Por ejemplo, ¿en qué se enfatizó? Que tenemos que reforzar los esquemas de vacunación, sobre todo personas que están en un alto riesgo, ya sea por una edad avanzada o por una enfermedad prevalente. Es muy importante. A lo mejor hoy día estamos en la cuarta dosis y quizás tengamos que ir a una quinta dosis. Ojalá salga una vacuna de segunda generación donde ya no se empiece a reconocer estas variantes. Algo que hacen énfasis en la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que desarrollar más pruebas, más vacunas, más tratamiento. Se sugiere que los antivirales orales, de los cuales hoy día se ha descrito que pueden tener un efecto benéfico, estén al acceso de la mayor parte de la población. Por ejemplo, el molnupiravir, que hay un video previo que hablábamos sobre un mecanismo muy interesante de acción de este fármaco, pues hoy día ya está disponible en 20 países, que realmente es una cosa muy pequeña, pero finalmente ya es un adelanto. Y tenemos estos otros 3 antivirales que cada día están teniendo mayor auge. De hecho, de lo que reporta la Organización Mundial de la Salud es que posiblemente ya vayan a estar disponibles en 46 países. Ahora, fíjense bien, cuando el equipo de prensa estaba realizando justamente las preguntas, este equipo de expertos, pues mucho de lo que decían es, ok, ustedes como Organización Mundial de la Salud, ¿qué tanto pueden presionar a estas empresas privadas? Pues a que liberen patentes o a que den un poco más baratos los medicamentos. Entonces, acá lo que tenemos nosotros es, por un lado, lo que médicamente hoy día tenemos que hacer, por ejemplo, todos los que como un servidor tenemos enfrente a los pacientes y le tenemos que dar solución, pero también es muy importante aquellas decisiones que los sistemas de salud tomen para poder proteger a su población. Algo de lo que se destacó en forma muy importante en esta conferencia es que hace falta un acceso equitativo justamente a las vacunas, a las pruebas de detección, a los tratamientos. Sí estamos viendo que los países más ricos o más adinerados pues son los que han tenido la mayor parte de este recurso. Sin embargo, ¿qué sucede? Si en países que no tienen
este acceso, que tienen una población en pobreza en mucho mayor cantidad, como por ejemplo lo que veíamos en India, lo podemos ver por ejemplo mucho en países africanos, pues en ellos, al no estar protegidos, el virus se va a estar reproduciendo, va a estar mutando y eventualmente se va a distribuir de manera global. Entonces, no nada más el recurso tiene que ser para el rico o para el poderoso, realmente la distribución, yo concuerdo plenamente con ellos, tiene que ser de manera equitativa para así protegernos todos. Algo que destacaron en esta conferencia de la Organización Mundial de la Salud es que se espera que para principios de 2023 pues se puedan liberar ya las patentes de muchos de estos medicamentos. Y algo que yo en lo personal agradezco al doctor Tedros es que terminando la plática, pues hizo cierto comentario o cierta alusión referente a todos aquellos que como un servidor, de manera individual, tenemos un canal donde buscamos transmitir información médica, real, verídica, con bases científicas, hacia ustedes, la audiencia que nos escuchan. Y bueno, el doctor justamente externó una felicitación que siendo un comunicador, pues la verdad es que es bien recibida, se los agradezco mucho. Para entrar entonces a un margen de conclusiones y responder la pregunta inicial, centauros, ¿qué es lo que sabemos? Para los médicos que día a día atendemos pacientes, la verdad es que nos hacen falta evidencias. Déjenme que les comente esto en un sentido personal, en un sentido particular, no en algo que yo haya leído en la literatura médica, que es lo que quizás de principios de año a la fecha he visto como una situación cambiante. Por ejemplo, hacia principios del año 2022, los pacientes que tenían COVID pues parecían manifestar un cuadro básicamente alérgico. Era un cuadro donde tenían mucho escurrimiento nasal, algo de malestar, 2, 3 días de síntomas y esto de repente pasaba. Por ahí de los meses de febrero y de marzo, los pacientes en común denominador, y vaya que he tenido varias consultas de esto, pues manifestaban un ardor faríngeo muy importante. De hecho, parte de lo que les tenía que dar como tratamiento era algunos anestésicos locales en formas de gárgaras, justamente para quitar este dolor. Pero la molestia que referían a nivel faríngeo era una molestia importantísima. Para los meses de abril y de mayo, quizás lo que prevalecía era la presencia de dolor de cabeza. Eran pacientes que me hablaban y me decían, doctor, es que siento que la cabeza me va a explotar. Algo que a mí en lo personal me preocupa es que en los últimos meses me han llegado pacientes otra vez refiriéndome trastornos del olfato y trastornos del gusto. Recuerdan, esto lo veíamos con las variantes que de manera inicial se habían destacado con el COVID. Lo veíamos en el 2020, en el 2021. Era un dato, por ejemplo, muy característico de Delta. Entonces, ¿qué nos deparará el futuro? Esperemos que el cambio que esté dando pues sea un cambio benévolo, que siga siendo un cuadro quizás gripal, catarral, y no que nuevamente tengamos este escenario de neumonías de pacientes graves, de pacientes internados, pero es nuestra obligación como médicos el prepararnos, el tener una infraestructura lista para poder dar una respuesta, pero también para las personas que no son médicas sigue prevaleciendo la indicación de por favor cuídate. Si estás en un lugar cerrado, usa mascarilla, aunque ya no sea una situación obligatoria. Si de repente vas a estar en un evento público, en un evento masivo, pues que sea en un lugar abierto. Si vas a cenar, ve a cenar en una terraza. Si vas a un restaurante, no estés en el lugar que esté cerrado. Si alguien dentro de tu núcleo familiar tiene un proceso gripal, sea COVID o sea cualquier otra infección, quédate en casa, porque si sales, aunque tú no tengas síntomas, puede ser un portador y transmisor asintomático hacia terceras personas. Dudas que de no tener una información, una base científica fuerte hoy día tenemos los médicos es cuando los pacientes me preguntan, bueno, ¿cuánto tiene que ser el tiempo de aislamiento? Lo que hemos visto, lo que yo he notado por experiencia personal es que los pacientes que se están contagiando hoy día por COVID tienen un lapso de 3 a 5 días malos. Tomando como base los conocimientos previos que teníamos en la literatura y no del virus que hoy día está circulando, pues esto de repente pudiera extenderse unos 2, 3 días más. Yo considero que el confinamiento de 10 días sigue siendo una medida adecuada. Hoy día, por ejemplo, en algunos países se ha dicho que si hay un paciente que tiene un COVID y un COVID leve, puede, inclusive con prueba positiva, puede salir a trabajar utilizando un cubrebocas. A mí esta medida, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con ella, pero bueno, es algo que
los estatutos de salud de algunos países han aprobado por poner en la balanza el tema económico contra el tema sanitario. Yo creo que si una persona está en la posibilidad de poderse cuidar, se tiene que seguir cuidando. Algo que a mí, por ejemplo, me queda mucho en duda es qué tan útiles son las pruebas diagnósticas. Porque, ojo, la prueba diagnóstica lo que hace es reconoce material genético del virus. Y si de repente tenemos que este virus está cambiando cotidianamente, pues a lo mejor hoy día tenemos una prueba diagnóstica que lo que está haciendo es nos está leyendo al virus de hace 2 años, pero no necesariamente al virus de ahora. ¿Y esto por qué se los comento? Estoy viendo muchos núcleos familiares, retomando lo que les había comentado con anterioridad, en donde de repente hay una persona contagiada con síntomas con prueba positiva y los familiares de alrededor se realizan múltiples pruebas y en estas pruebas, pues el resultado que tenemos son resultados negativos. ¿Serán resultados certeros o serán resultados falsos negativos? Es una cosa que tendríamos que ver y yo sí considero que las pruebas pues deberían de tener cierta actualización para podernos reconocer variantes, lo mismo que con las vacunas. Entonces, puntos muy importantes, quedémonos con esto. Tenemos que identificar fuentes fidedignas de información. Hay mucha información que está dada en cuanto a políticas de salud y que hablan de temas de impacto, pero a mí en lo personal lo que más me interesa son estos temas clínicos, que la realidad de las cosas es, al menos al día de hoy, es muy poca la información que tenemos sobre centauros. Cuidémonos todos. Yo sé que el mensaje en esta charla, más que aclarar dudas, como lo hemos hecho múltiples veces en los videos previos, yo creo que al contrario, deja más dudas, deja más incógnitas, pero esta finalmente es la fuente de investigación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguirnos cuidando. Si este video te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal, sigue este video y si no los has visto, ve los videos previos. Hay verdaderamente mucha información y lo mejor que podemos hacer hoy día para combatir la pandemia es estar bien informados y tomar aquellas medidas en donde existe un consenso con una base médica sólida real de que esto nos puede ayudar. Mucha suerte, hasta la próxima.